una nueva edición de Voces in the House. Hoy es jueves 25 de noviembre, son las 8 de la noche en Argentina y les aviso a todos aquellos y aquellas que nos escuchan en Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Madrid, Barcelona y a todos los lugares del mundo donde llega esta plataforma magnífica que es House New York, que el programa que tenemos hoy es un programa que va a conectar el pasado con el presente. Es un programa que vamos a estudiar un poquito el pasado para analizar un poco el presente y para preparar a aquellos líderes que quieran meterse en el futuro. Vamos a analizar junto con Agustina Grigera, consultora en liderazgo público, El arte de la guerra de Sun Tzu y uno de mis libros favoritos, y cómo eso todavía continúa enseñando y dando sus frutos. Pero antes de comenzar, para generar un poquito de tensión, un poquito de ansiedad, yo sé que la quieren escuchar a Agustina, pero primero me van a tener que escuchar a mí. Les voy a comentar un poco qué es esto. ¿Por qué estamos hablando del arte de la guerra? ¿Por qué no estamos hablando del Señor de los Anillos? Bueno, estamos hablando del arte de la guerra porque es una obra, ¿sí?, que escribe Sun Tzu, un estratega militar del siglo IV a.C. ¿Sí? Es un estratega militar chino, que escribe este libro como un antiguo tratado, como un tratado, ¿sí?, militar que consta de 13 capítulos. Cada uno de esos capítulos está dedicado ¿a qué? Está dedicado a cada aspecto de la guerra y cómo se aplica la estrategia y las tácticas militares. Durante casi 1500 años, este libro fue el texto principal de una antología que se llama Los 7 clásicos militares del emperador Song Shenzong en 1080. Este libro, El arte de la guerra, contiene una explicación detalladísima y un análisis del ejército chino, desde las armas y la estrategia hasta el rango y la disciplina. También se refiere un poquito a los agentes de inteligencia y al espionaje. Ahora, antes de comenzar, a todos aquellos fanáticos de la política y de la ciencia política, les voy a comentar que uno de los ídolos de la política, Nicolás Maquiavelo, se inspira en este libro para escribir El Príncipe, el famoso primer libro, ¿no?, que podemos, la Biblia de la ciencia política. Entonces tenemos una conexión inexorable entre lo que es el arte de la guerra y el arte de la política. Obviamente, cuando hablemos de guerra con Agustina, no vamos a hablar de la guerra como esfuerzo bélico, sino de la guerra como aquella interacción entre dos bandos que quieren conseguir algo, que tensionan entre sí. Interesantísimo saber que gente como Maquiavelo se basa en esto para escribir El Príncipe. Interesante aún saber que los líderes del futuro deberían mirar un poquito el pasado, porque si no sabemos de dónde venimos, muchísimo menos vamos a saber hacia dónde vamos. Dicho esto, le doy la bienvenida a Agustina. ¿Cómo estás, Agustina? ¿Todo bien? Mirá, no te escucho. Se ve que estás muteada por alguna razón. Agustina estuvo teniendo problemas técnicos. Voy a contarles algo mientras resuelve su problema de audio. Le explotó el cargador de su computadora. Le explotó en 1000 pedazos. Sigo sin escucharte. Pero recién te escuchaba bárbaro, ¿eh? Recién te escuchaba re bien. De hecho, la escuchaba tan bien que me comentó que le explotó el cargador de su computadora en 1000 pedazos y que se está conectando vía telefónica. Y como sabemos de la tecnología, no funciona cuando la necesitamos. Pero bueno, no me queda la menor duda que ya vamos a resolver eso y vamos a poder darle la bienvenida a Agustina en este programa tan importante y tan interesante. Mirá, yo sigo sin escucharte, Agustina, pero vos interrumpí, o sea, cuando vos me interrumpas con tu audio, yo voy a frenar de hablar, te lo prometo. Pero por ahora quiero utilizar el aire que con tanta buena onda nos brinda House New York para ir hablando un poquito del arte de la guerra mientras resolvemos los problemas técnicos. Hablamos de que el arte de la guerra tiene 13 capítulos, ¿no?, que tiene que ver con cada aspecto de la guerra, ¿sí? Cada aspecto de la guerra. Yo les comento que
es uno de mis libros favoritos, especialmente porque lo leí en varias etapas de mi vida. Lo leí cuando era muy chico, a los 12 años. Lo leí cuando estaba en mis periodos de adolescencia, a los 17, 18, y después cuando empecé la universidad lo releí porque recuerdo haber leído El Príncipe de Maquiavelo y decir, esto me hace acordar a algo. Acá hay alguien que me está contando algo que yo ya escuché, pero me lo está contando de otra manera. Lo mismo hace Maquiavelo, ¿sí? Aquellos que leyeron El Príncipe, bueno, lean El Arte de la Guerra y se van a sorprender. El primer capítulo que habla Sun Tzu se llama Sobre la evaluación. Es decir, tiene que ver con evaluar, valga la redundancia, ¿no? Estudiar, ¿sí?, el campo de batalla. Es decir, antes de mandarme a la guerra, antes de mandarme como un caballo, ¿sí?, me pongo a evaluar el campo de batalla. ¿Sí? Me lo pongo a evaluar, me lo pongo a estudiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente uno no puede meterse de cabeza en un enfrentamiento. Estamos, a menos que sea un inconsciente y esté buscando la adrenalina del enfrentamiento, hay que evaluar el campo de batalla. Qué raro, Agustina me escribió que sigue sin audio. Qué raro, porque antes habíamos hablado un poquito del flash de tu computadora y de armarla y desarmarla y de conectarse desde el teléfono celular. ¿Ven por qué todavía sirven las relaciones humanas? Ahí está, ahí está. Yo entiendo, la tecnología es una fiesta, sí, lo es, nadie lo niega. Pero cuando la tecnología falla, ¿no? En fin, en el capítulo 1 sobre la evaluación, de paso les voy contando, así Agustina va tomando nota mientras recupera audio. Lo primero que dice nuestro amigo Sun Tzu es que el arte de la guerra se basa en el engaño. ¿Sí? Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos. Si está lejos, hacerle creer que está cerca. Y poner cebos para atraer al enemigo. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de engaño, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que básicamente lo que está hablando Sun Tzu creo que ahí te escucho, Agustina, a ver. Bien, creo que lo logré. Ahora sí. Sí, lo lograste. Bien. Muy bien. Siglo XXI. Bien, lo lograste. A full. Bien. Bien. Tomá, era digital. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Bueno, entonces, ya te presenté, ya empezamos con el arte de la guerra, con el tema de la evaluación. ¿Alguna observación que quieras dar antes de hablar de esta parte del engaño? No, me parece muy interesante la presentación que hiciste. Solo agregar Sí. esto, porque por ahí podemos ir viendo de cada cosa que vas desarrollando, cómo lo podemos atar o qué enseñanza podemos sacar para las transformaciones del liderazgo hoy, ¿no? Pero de lo que comentaste hasta ahora, que me parece impresionante, es qué interesante cómo hay textos y pensadores que tienen vigencia haciendo... Hay muchos politólogos, colegas, que son un poco más críticos con esto, ¿no? Pero lo que se llama un estiramiento conceptual, es decir, teniendo en cuenta que estamos usando un razonamiento, un conocimiento que se produjo muchos siglos antes en un contexto muy diferente al nuestro, ¿no? No podemos comparar la China del siglo V a.C. con el siglo XXI, ¿no? Pero, no podemos comparar la China de ahora con... Claro, exactamente, ni siquiera la China de ahora, ¿no? Pero aún así, como hay cuestiones, que es lo que a mí me resulta interesante Maquiavelo, ¿no? Porque si uno diría, Maquiavelo no lo leamos más, Aristóteles no lo leamos más, Sun Tzu no lo leamos más, ¿no? Pero cómo hay cuestiones que son básicas del poder, del ejercicio del poder y que trascienden los tiempos, ¿no? Yo pensaba, cuando vos hacías la presentación con el tema de la guerra, obviamente está pensado para la guerra y para ese contexto, pero voy a hacer esta viñeta, ¿no? Y después seguimos con lo que vayas apuntando. Sí, obvio. Cuando Sun Tzu piensa en la estrategia, ¿no? También lo hacía Aristóteles cuando analizaba la estrategia militar de Alejandro Magno, ¿no? Y también lo hizo Maquiavelo
con otros montones digamos, de políticos de su época, ¿no? Cuando uno piensa en la estrategia militar, pero digo, cuando uno piensa en la estrategia, está pensando en 4 elementos que me parece que son universales para entender el poder, ¿no? Primero, enfriar la cabeza, ¿no? Es decir, si yo voy a analizar, voy a armar una estrategia, el primer recurso de poder y de liderazgo es enfriar, es decir, filtrar las emociones. No puedo pensar en una estrategia militar, una estrategia política, digamos, si la pienso solo desde la reacción y la emoción, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver, por supuesto, con pensar. Es una actividad como el ejercicio del poder, como las estrategias de poder, que tiene que ver con la racionalidad, más allá de la emoción, con la racionalidad. La tercera que tiene que ver con la planificación, es decir, toda estrategia necesita que ordenemos pasos, que jerarquicemos y que tomemos decisiones del estilo, ¿qué vamos a priorizar? ¿Qué vamos a poner en juego primero? Eso ya implica una toma de decisión. Y finalmente, que es una de las cuestiones que a mí más me interesan para el liderazgo, que es el conocer al otro. Digamos, una de las cuestiones que plantea todos los grandes estrategas a lo largo de la historia, ¿no? Es sin tener Big Data, ¿no? Pensemos que ahora tenemos Big Data, pero con la Big Claro. Data de la época, que eran los espías, ¿no? Con la Big Data de la época, ¿cómo hago para conocer al otro? Porque en definitiva, digamos, si voy a, entre muchas comillas, combatir con el otro, si me voy a exponer otra vez con muchas comillas, enfrentamiento o competencia con el otro, más allá de mis intereses, de mi ego, tengo que saber quién es el otro. Y acá me Sí, claro. parece que Sun Tzu es, digamos, de los estrategas de la antigüedad, uno de los más precisos, por eso el tema del espionaje, ¿no? Con tratar de comprender quién es el otro. Es que todas las estrategias que plantea Sun Tzu en el arte de la guerra tienen que ver con eso, con conocer el otro. A ver, cuando él te dice, vos fíjate lo primero que mencionamos, ¿no? Te dice, eh, cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si se está cerca al enemigo, hacerle creer que está lejos. Él está siempre mirando al enemigo, o sea, no es que dice, bueno, hacé la tuya. Él está diciendo, siempre con el foco en el enemigo, ¿no? Empezá a armar tu estrategia con el foco en el enemigo, ¿no? Porque, a ver, cualquiera sale a la cancha y dice, bueno, yo soy el que más armas tiene. Pero lo que está claro es que con estrategia, ¿no? Y mirá, te voy a tirar una frase, ¿no? Para hablar de Sun Tzu y no hablar de mí, ¿no? En esto que vos decías, Sun Tzu dice, con una evaluación cuidadosa uno puede vencer. Sin ella, no puede. Muchas menos oportunidades de victoria tendrá aquel que no realiza cálculos en absoluto. Está buenísimo. Yo creo que ahí también hay un mix. Estamos en la era de la Big Data, ¿no? Es decir, Sí, de tener excesiva cantidad de información. Por eso vuelvo al concepto de estrategia, ¿no? Que es pensar y priorizar. Es decir, tampoco podemos caer del otro lado, que es justamente tener un montón de información y no poder priorizarla, no poder entenderla, no poder analizarla, no poder ponerla en contextos. Es decir, está buenísimo tener mucha información, cuanto más información tengo mejor, pero eso no me garantiza una buena estrategia. A veces hay actores políticos que tienen mucho menos recursos, que no tienen Big Data, que no tienen una enorme cantidad de información, pero tienen talento estratégico, es decir, tal cual. tienen, digamos, pueden armar estrategias más profesionales, no digo que sean solamente intuitivas, pero más profesionales, digamos, sin tener tanto acceso a la información. Sin duda, sin duda. La información siempre es fundamental, ¿no? Hay un capítulo que se llama sobre el enemigo y demás, que ya vamos a llegar, eh, que tiene, en verdad, y hay uno que se llama sobre la disposición de los medios, que es esto que vos decís, ¿no? De cómo organizar, que es Claro, increíble. Pero claro, bueno, eh, ¿cómo haríamos? Porque nosotros ahora vamos a hablar de guerra, enemigo, claro, rival, claro, flecha, muerte, destrucción. Bueno, que quede claro esto que dijo Agustina, ¿no? claro. Que este libro se escribió hace 2500 años. ¿Cómo dirías vos, qué términos usarías vos, Agustina, para hablar de, o sea, cuando Sun Tzu habla de guerra, ¿cómo harías vos, qué términos usarías vos en la actualidad, ¿no? En la escena política o en la escena, no solo política, ¿no? Porque con los otros programas que tuvimos, con líderes, con líderes, lideresas que tuvimos, hablamos de ámbitos que no son la política, que son, por Exacto. ejemplo, un centro de estudios, una universidad, que es un sindicato. Ujú. ¿Cómo le dirías vos a la guerra en el ámbito del líder, hoy Claro, en día? claro, bien, todas estas salvedades que estamos haciendo porque, digamos,
la guerra incluso en el siglo XX, y pensando en América Latina y pensando en Argentina, digamos, en el siglo XX, tuvimos buena parte de nuestra historia atravesada por conflictos que tienen que ver con el terrorismo de Estado y fenómenos muy dramáticos, ¿no? Entonces, a ver, lo que estamos extrayendo de estos autores, como cuando uno extrae de Maquiavelo, ¿no? O de Aristóteles para pensar la política actual. O sea, es muy importante remarcar una y otra vez a lo largo de este programa que está claro que no estamos hablando de la guerra, estamos usando Clarísimo. razonamientos para la democracia, el contexto del siglo XXI y democracia. Y es pensar qué nos sirve de ahí, ¿no? De los clásicos. Pues si uno diría, vuelvo a lo mismo, bueno, no usemos Aristóteles, no usemos Maquiavelo, porque no existía el Estado. Maquiavelo escribe en el medio de una organización política, la transición de la ciudad-estado, digamos, ni siquiera de la ciudad-estado de la polis griega, ¿no? Sino de la salida del Imperio Romano, la descomposición del Imperio Romano y del proceso del feudalismo, a los primeros estados-nación. Es súper diferente la realidad de ese momento a la verdad. Sin embargo, Maquiavelo escribe, digamos, herramientas que son transversales. Bueno, porque había un líder y era humano. Y acá es lo Exacto. mismo. O sea, la Exacto. humanidad siempre fuimos. Y hay cosas que no cambian, ¿no? La necesidad de liderar y la necesidad de llegar a obtener el liderazgo, eso no cambia. Exacto. Cambia el contexto en el cual ese liderazgo tal vez se desempeña o se desenvuelve, pero la motivación está siempre, desde que claro, somos... como el terreno, el campo de batalla de Sun Tzu, digamos, del siglo V a.C., hoy sería la competencia partidaria, digamos, ¿no? Bien. O sea, ¿qué traemos de este pensador, de este estratega, a la competencia partidaria, ¿no? A la competencia política, en el caso de la política, o incluso la resolución de conflictos, en el caso de otras organizaciones que no tienen, las empresas no tienen una competencia, no van a elecciones, ¿no? No. Pero ¿qué podemos traer para las empresas si alguien de una empresa nos está escuchando, o de una ONG, o una OSC, en realidad, como más propiamente, cómo se usa el término hoy, o un sindicato que va a elecciones cada X cantidad de tiempo? ¿Qué sirve de esto? Bueno, sirve para la resolución de conflictos. Y en el caso de la política, además de para la resolución de conflictos, para la competencia política, para la competencia partidaria, ¿no? El concepto de estrategia es el concepto de ordenar, uno, intereses, dos, realidades, es decir, tengo que tener una lectura de lo que pasa, más allá de lo que me gustaría que pase, ¿no? Tengo que tener una lectura del escenario y además tengo que tener un conocimiento del otro. Es decir, tengo que tener claro qué quiero. Y eso que parece tan obvio, en muchas estrategias, por ejemplo, de posicionamiento político, es una de las cosas más difíciles de determinar. Esto es importante, parece obvio, pero no lo es. A veces alguien que quiere liderar no tiene claro primero no tiene claro cuál es su objetivo, y cuando uno bucea un poco ahí, es porque ni siquiera tiene claro si quiere liderar. Claro. ¿No? Es decir, si yo lo sentara a Sun Tzu hoy acá, con nosotros dos, lo sentara, increíble, sería increíble. Claro, sería hermoso. ¿Te imaginas a Sun Tzu poniéndose el headset, conectándose a la llamada? Animal. ¿Te imaginas? Mira, Zoom, tenemos este tema con Martín, por ejemplo, ¿no? Hay un candidato que quiere lanzarse a una elección. Lo primero que tendríamos que determinar con él, que yo, digamos, propondría, es preguntarle a ese candidato, a esa candidata, si efectivamente quiere liderar, o a ese empresario o empresaria, o a esa sindicalista o sindicalista. Es decir, el principio de todo es que quien se va a exponer a la estrategia, al arte de la guerra, entre comillas, ¿no? Al arte de la competencia política o de poder, se pregunte primero si quiere estar donde está. Claro. No es una obviedad. Muchas veces las personas llegan a los cargos por las expectativas de los demás, no porque realmente tengan un deseo. Y como el deseo no es propio, y conquistar el poder y sostenerse es un proceso, cuando el deseo no es propio, nos caemos a mitad de camino seguro. O claro, sufrimos un montón. Y la verdad que liderar no debería ser un sufrimiento, ¿no? O sea, debería tener bastante disfrute para quien lo está intentando, de pasarla también un poco bien, no solamente sufrir. Bueno, mira, en línea con eso, hay una que tengo acá que vos planteabas, me acuerdo también de los otros programas que hicimos, cuando vos decías que el líder, bueno, es un poco, decíamos que era la persona que guía, que toma decisiones, que lleva hacia el bien común, que el bien común es un consenso, que hay que tomar decisiones difíciles. Y acá hay una, para entrar un poquito en el rol del líder, ¿no? Una persona que supongamos que sí quiere estar ahí,
este consejo que le da Sun Tzu, ¿cómo lo aplicarías vos? El consejo es, si recompensás a todo el mundo, no habrá suficiente para todos, así pues ofrece una recompensa a un soldado para animar a los demás. ¿Qué Es muy opinás de ese consejo? qué interesante. Mira, lo asocio también con un consejo, bueno, no en vano su gran lector, ¿no? Maquiavelo decía que hay un texto muy interesante, si a alguien, digamos, le gusta, es un texto de Walling, si a alguien le gusta, digamos, Sheldon Walling, maestro. Sí. maestro Sheldon Walling, sobre la obra de Maquiavelo. Maquiavelo tiene un concepto muy parecido que es, y a mí me encanta, es un concepto áspero para quien no está en la política. Es muy áspero, voy a hacer esta advertencia, pero es un concepto hermoso, que es naturalizar las ambiciones de poder. Es decir, no hay que enojarse con las ambiciones de poder. Quienes están en estos espacios de poder obviamente ambicionan tener poder. Los buenos políticos, los buenos príncipes, decía Maquiavelo, ambicionan no como un fin en sí mismo, no para tener el poder en las manos y disfrutar de las glorias del poder, sino para transformar la sociedad, ¿no? Entonces, Maquiavelo decía, los espacios de poder son limitados y las ambiciones son mucho más grandes. Entonces, ¿cómo organizamos esto que dice Sun Tzu, ¿no? ¿A quién le damos la recompensa? Después, por ejemplo, nosotros hemos hablado mucho con Martín y hemos trabajado mucho en una materia que vamos juntos, se llama Partidos Políticos, un autor, un politólogo italiano hermoso, se llama Panebianco, que trabaja el tema de los incentivos colectivos y los incentivos selectivos. Es decir, todas las organizaciones tienen esa pregunta que se hacía Sun Tzu, que se hacía Maquiavelo, es decir, ¿cómo asignamos los recursos que tenemos, los premios, el sistema de premios y castigos, digamos, ¿no? ¿Cómo asignamos? ¿A quién? Bueno, esas son las prioridades que tiene que establecer cada organización. ¿A quién se premia? ¿A quién? ¿Cómo se distribuyen los incentivos en un equipo, por ejemplo? ¿No? Eso también es muy importante. Y muchas veces cuando un líder se va a exponer a la competencia política, por ejemplo, o en una empresa, un sindicato, a la solución de conflictos, es importante, para mí también acá hay un gran consejo de Sun Tzu, es importante mirar para atrás, ¿no? Y mirar el equipo, hoy diríamos el Claro. equipo. El frente interno, el equipo o el frente interno en la política, ¿no? Si voy a salir a dar una batalla, entre comillas, es decir, si voy a salir a la competencia, ¿tengo el frente interno ordenado? ¿Distribuí bien los recursos? Digo, si uno piensa en las coaliciones políticas, ¿no? Que llegaron para quedarse, en el sentido de que los escenarios políticos tienen que ver cada vez más con la polarización, ¿no? Y con las coaliciones que compiten. Las coaliciones son complejas, porque tengo que acordar muchos intereses. Me tengo que poner de acuerdo con sectores distintos, las coaliciones o los frentes electorales. Entonces, si voy a ir a una elección, acá traigo a Sun Tzu, voy a una elección en el 2023, por ejemplo en Argentina, los incentivos internos, ¿los tengo ordenados? El equipo interno, el frente interno, ¿está ordenado? Porque si eso no está ordenado, se va a notar, y voy a poner muchas comillas, en el campo de batalla. Es decir, se va a notar en la competencia electoral. Por Claro. ejemplo, le pasó ahora a las dos principales, al Frente de Todos, que no es una coalición, y a Cambiemos, que es una coalición, les pasó en la última, en las PASO, ¿no? En las últimas elecciones, que mostraron bastantes desprolijidades, quizás el oficialismo más que la oposición, pero mostraron bastantes desprolijidades de la competencia interna, es decir, ventilaron, expusieron bastante de sus conflictos internos. Entonces, Sí, no tenían los soldados alineados, diría Sun Tzu. exactamente. Entonces, en este caso, ¿no? Uno que podría tomar de ese consejo que vos decías de Sun Tzu, bueno, alineemos el frente interno, los soldados internos, tengamos bien aceitadito el sistema de premios y castigos, ordenemos el gallinero, digamos, ¿no? Para decirlo en términos más burdos, antes de salir a la competencia electoral. Sí, mira, te voy a dar otra frase que tiene que ver más para afianzar eso que vos decías de conocerse a uno mismo, ¿no? Como líder o demás. Y después te voy a tirar una para analizar, ¿no? Esta dice, si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Claro, hermoso. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una y ganarás otra. Ahora, si no conoces a los demás y no te conoces a vos mismo, correrás peligro en todas las batallas. Eso es oro en polvo. Eso es oro en polvo, ¿no? Al que dice, no, no hay que leer Sun Tzu, no, pará, papá. No, Hay que aprender eso a traducirlo, ¿no? ya con eso solo uno podría ordenar muy bien la carrera de alguien, la carrera de poder de alguien, ¿no? Es decir, acá hay un concepto que para mí es, o por eso digo oro en polvo, que es que tengo que saber primero, y lo retomo Maquiavelo, ¿no? Tengo que saber para qué quiero poder.
O sea, el principio de todo es, quiero poder para que me felicite mi familia, que muchas veces, digamos, la vocación de poder tiene que ver con cuestiones internas, familiares, heridas narcisistas de la más tierna infancia, que no está mal, a veces son un buen motor, pero a ver, Maquiavelo decía, el buen político es el que quiere el poder como instrumento, digamos, no como fin último, ¿no? Es decir, ¿quiero el poder para qué? Primer pregunta. Quiero transformar la sociedad, mi organización, quiero hacer un cambio, listo. Entonces tengo claro para qué quiero. Me empiezo a conocer. Ese es un trabajo muy difícil de hacer y muy importante. Para liderar, primero hay que conocerse uno y tener claro qué estilo de liderazgo tiene. Después conocer al otro. Es decir, no puedo pensar una estrategia si no tengo claro quién es el otro. Y acá voy a traer otro concepto, ya que hablamos de Maquiavelo y de Sun Tzu, voy a trazar un puente con Weber, ¿no? Uno de tus preferidos también. Ya tiremos todo en la olla, total algo va a salir. Ponemos de pie, ¿no? Con Weber. ¿Qué es esta cuestión de lo que se llama el elitismo, ¿no? O dentro de las ciencias sociales, ¿no? Esta mirada más, o la mirada más dirigencial. Es decir, lo que ordena la política, la buena política, son los intereses, incluso el choque de intereses. Es decir, y acá uno todo. Como político, alguien que se va a poner al poder, primero tengo que conocerme y tener claro para qué quiero liderar, para qué me voy a exponer. Segundo, tengo que conocer a mi adversario. Conocerlo no desde la cuestión solamente emocional del otro que me va a enfrentar y el otro es malo, yo soy el bueno, ¿no? Sino de tratar de entender cuáles son los intereses del otro. Porque eso es lo que va a explicar buena parte de nuestro enfrentamiento. ¿Qué persigue el otro? A veces el líder no puede hacerlo, pero para ahí están los asesores. Para eso están los asesores, para ayudarlo a identificar y a enfriar, identificar cuáles son los intereses del otro. Entonces, ahí sí puedo armar una estrategia, si yo tengo claro cuáles son los intereses, en la medida de lo posible, sin enojarme. Por eso la buena estrategia política parte de la base, de que me conozco como líder, conozco a mi adversario y recién entonces puedo pensar una estrategia. Si no conozco al otro y me conozco a mí, tengo un alto margen de error, pero por lo menos tengo claro a dónde quiero llegar. Cuando ni siquiera me conozco a mí, entonces es todo volantazo, dirían en el fardo, ¿no? Argentino, es decir, voy a ciegas. Mirá, eso que estás diciendo vos, lo dijo este muchacho hace 2500 años, perdón, ¿no? Pero no, lo que digo es que qué bueno, no, que increíble este trabajo, Agustina, porque vos sabés que vos estás diciendo estas cosas, yo las aplico al mundo de hoy y digo, la verdad que vos dijiste oro en polvo lo de Sun Tzu, para mí es oro en polvo esto que vos decís, porque hay mucha gente que, como académicos incluso, que te dicen, no, leer eso fue hace 3000 años, ¿quién no importa? Claro. Ahora hay redes, no, pero pará, mirá, esto que estás diciendo que es clave, que cuánta gente tal vez llega al poder sin querer estar en el poder, ¿no? Como que llega rebotando, pimba, pimba, y al estar ahí y no tener cómo hacerse, te empiezan a serruchar por todos lados. Y escuchá esto, que viene con lo que vos decís, ¿no? Hacerte invencible significa conocerte a ti mismo. Aguardar para descubrir la vulnerabilidad del adversario significa conocer a los demás. La invencibilidad está en uno mismo, la vulnerabilidad en el adversario. Hermoso. Es claro, pero me encanta que es esto que vos decís, de cómo, o sea, conocerte a vos mismo es la mitad del camino. Exacto. Conocer al adversario es la otra mitad del camino, porque a ver, yo puedo ser el tipo más duro del mundo, ¿no? Pero si no conozco al otro, el otro va a ser mucho más duro que yo, porque andás a ver por dónde me salta, ¿no? Claro, a eso voy. Fíjate qué complejo y qué hermoso este consejo, ¿no? De Sun Tzu, tiene las dos cosas. Vuelvo a lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué es importante conocerse? Digamos, yo cuando trabajo con gente que va a trabajar su liderazgo, siempre empiezo por el comienzo para mí, que es esto que estamos hablando de Sun Tzu, es decir, primero me tengo que conocer a mí. No hay manera de empezar con la mejor estrategia de vencer al otro si primero no sé quién soy. ¿Por qué? Porque el liderazgo tiene dos cosas muy difíciles, que es, uno, la complejidad de las decisiones que uno tiene que tomar, en general siempre está tomando decisiones complejas, y dos, y acá hay una cosa muy importante, es exponerse permanentemente al no. Es decir, sobre todo en las democracias, los líderes se exponen al ojo público y generalmente, y sobre todo en nuestros tiempos, al rechazo. Es decir, para exponerme de manera sistemática al rechazo, tengo que tener mi narcisismo muy trabajado y muy templado. Si yo soy alguien que no sabe por qué está donde está, la segunda elección que pierdo, ¿no?
puedo hacer un berrinche enorme y quizás generar un daño al sistema. Es decir, los buenos líderes tienen que saber dónde están sus FODA, sus fortalezas y sus debilidades. Es decir, saber dónde están los puntos de apoyo, donde por más que tenga vulnerabilidades, tengo fortalezas y me puedo apoyar en mis fortalezas. Por eso este consejo de, primero me conozco a mí, Claro. y la vulnerabilidad está en el otro. Y acá está la otra cosa hermosa de este consejo, que es para detectar la vulnerabilidad del otro, tengo que poder racionalizar. Volvemos al inicio, ¿no? Es decir, Sí, sí. puedo racionalizar solo si no me enojo con el otro, si comprendo que tiene intereses distintos a los míos y que es lógico que choquemos, porque tenemos intereses diferentes, por eso vamos a competir. Y hay una cosa que la tiro acá para retomarla en algún momento. Eso permite racionalizar y entender que la vulnerabilidad del otro es que tiene intereses diferentes y puntos flojos, como los tengo yo. Eso permite dejar puertas de salida, es decir, no dinamitar al otro, no dinamitar el conflicto, no obligarlo. La Primera Guerra Mundial termina con Alemania sin puerta de salida, ¿no? El Tratado de Versalles termina humillando a Alemania al punto de retirarle, digamos, toda su flota, ¿no? Y obligándola a pagar reparaciones de guerra impagables a lo largo de los años. No había puerta de salida. ¿Qué provoca ese episodio? Entre otras cuestiones, el surgimiento de Hitler, ¿no? Sí, Es claro, decir, claro. los conflictos que no dejan puerta de salida son conflictos peligrosos. Entonces, en el liderazgo, los buenos líderes tienen que leer a Sun Tzu, pero además tienen que retomar esta cuestión de si la vulnerabilidad está en el otro, tengo que poder racionalizar y tengo que poder entender que el otro no es un demonio, ¿no? No es alguien a quien tengo que aniquilar, sino que es alguien con intereses diferentes al que puedo dejarle una puerta de salida digna, digna. Sí, sí, no, eso me parece clave, ¿no? De hecho, Sun Tzu en un momento, creo que más adelante, no me lo acuerdo ahora porque estoy en otro capítulo porque quiero tratar este tema, él dice, dejale una vía de escape al otro ejército, siempre. Exacto, Demostrarles exacto, que se pueden escapar y que no tienen que luchar hasta la muerte. exacto. Lo cual es increíble. Y acá, hablando de justamente esto que vos decís, ¿no? De decir, bueno, yo naturalizo mi ambición de poder, yo soy líder, digo, yo quiero liderar este espacio, quiero salir adelante, quiero. La invencibilidad tiene que ver con uno, o sea, yo me conozco hacia adentro, la vulnerabilidad la busco en el otro, pero también hay una percepción que el otro tiene de mí o que el otro tiene del líder, ¿no? Y acá hay algo que me gustaría tratar, que en el capítulo 5 sobre la firmeza, Sun Tzu dice, los expertos son capaces de vencer al enemigo creando una percepción favorable en ellos, así obtener la victoria sin necesidad de ejercer la fuerza. ¿Cómo influye eso? En el sentido de, no solamente tengo que creérmela, sino que también tengo que aparentarlo, ¿no? Hay una mezcla de eso y acá es muy interesante, voy a hablar de una táctica, ¿no? A De ver. la táctica más que de la estrategia. Me parece que tiene una aplicación en la táctica. Y la voy a traer a nuestros días con los medios de comunicación y la hipercomunicación, ¿no? Primero, esta cuestión de los expertos. Acá hay un rol que tiene que ver, si queremos, más con el tema de los asesores, ¿no? De los expertos en distintas cuestiones, más que el líder en sí. El líder en un punto es carne viva, es decir, es el que se expone más que todos nosotros, los que asesoramos, porque nosotros de afuera del campo de batalla podemos decir, esto podrías hacerlo así, esto podrías hacerlo de otro modo, pero el que se expone psicológicamente, físicamente, que paga un costo de todo tipo, es el propio líder, ¿no? Entonces, la figura del experto de acá de Sun Tzu me parece muy interesante. Y esta cosa del crear la percepción es muy interesante. Hace muchos años, eh, por ejemplo, en el Frepaso, un partido que en Argentina que ya desapareció, tuvo una interna, su primera interna, entre dos candidatos internos, ¿no? Octavio Bordón y Chacho Álvarez. Cuando van a la interna, estamos hablando de mediados de los 90, ¿no? Apenas el raconto, digamos, de votos no era tan veloz como en nuestros días, ¿no? Pero a las 6 de la tarde en punto, el equipo de Bordón, sin tener el raconto de votos, hace una conferencia de prensa y dice nosotros ganamos. Esto fue muy interesante. No estaba todavía todo el raconto de votos, pero en los medios se generó la percepción de que había ganado este candidato interno. Con lo cual, si el otro candidato salía a los medios a decir, no, esperen, todavía no contamos los votos, esa alianza entre dos fuerzas ya nacía maltrecha, ¿no? Es decir, este candidato tuvo la picardía, si se quiere, la inteligencia de crear la percepción
y marcarle el terreno a su adversario interno. ¿Qué hacemos con las estrategias de comunicación? Generamos percepciones también, o intentamos, a veces no lo logramos, intentamos generar percepciones. Buena parte de la competencia electoral se crea a través de estrategias de los dos lados, o de los tres, según la cantidad que esté compitiendo, que intenta crear percepciones. Las percepciones, sobre todo en los medios de comunicación, en las redes, un efecto que hemos charlado nosotros mucho, la espiral del silencio, de Noel La Newman. espiral del silencio, increíble. Sí. Hay Sun Tzu puro en esto, ¿no? Es decir, Sin duda, sí. yo puedo crear la sensación de que voy ganando, suponte que nosotros dos competimos electoralmente, ¿no? 15, 20 días antes de las elecciones yo puedo generar una ola, es decir, intentar generar el sentimiento público de que la que va ganando soy yo. Probablemente, por un fenómeno que es motivo de otra columna, ¿no? Que es la espiral del silencio, como tenemos miedo las personas a opinar en contra de la mayoría, es decir, para reducir mucho esto, a quedar expuestos y quedar aislados porque opinamos diferente a lo que opina la mayoría, si la mayoría cree que yo voy a ganar, es probable que el voto indeciso, como se generó esa percepción, apoye mi candidatura, sobre todo el indeciso, el que no está muy jugado por ninguno de los dos candidatos. Es decir, sí, la teoría del carro ganador. Exactamente. El generar percepciones, como decía Sun Tzu, es parte del arte más sofisticado de la guerra. Es decir, no tenemos que ir a los palos, es decir, no tenemos que ir al enfrentamiento mediático, que lo podemos hacer la última semana, entre nosotros dos en un debate, ¿no? Antes vamos generando distintas percepciones en la opinión pública. Es que justamente, fíjate que esa es la moraleja, ¿no? El libro, una de las cosas que me gusta del libro, que se llama El arte de la guerra, y todo lo que hace Sun Tzu es evitar ir a la guerra, o sea... Exactamente. Todo lo que él plantea es, no vaya, de hecho él te dice, no asedies ciudades, no prenda fuego campos, no cobres impuestos, o sea, todo lo que él te dice es para no ir a la guerra, lo cual es interesante, que el arte de la guerra es justamente evitar la guerra, ¿no? Ahora, tengo una pregunta para vos, porque estamos hablando mucho del líder, y el líder vos en un momento dijiste, hay que mirar para atrás y ver que hay un equipo también, ¿no? Entonces el líder sabemos que tiene cintura, se puede mover, puede maniobrar, porque bueno, es el líder. Ahora, hay un equipo atrás que tiene que seguir a este líder o a esta lideresa, tiene que seguir, tiene que bancar, tiene que apoyar, porque si no, uno solo contra el mundo no es nada. Y Sun Tzu lo que plantea respecto del ejército, o sea, del equipo, ¿no? Es que el ejército no tiene formación constante, lo mismo que el agua no tiene forma constante. Se llama genio a la capacidad de obtener la victoria cambiando y adaptándose según el enemigo. ¿Cómo hace un líder para traspasar esto al equipo? Porque normalmente cuando uno tiene que liderar un equipo de muchas personas, ¿no? Vos hablabas de campañas electorales, podemos hablar incluso de una empresa, un CEO, un gerente, un sindical. ¿Cómo hace para ir como transmitiendo hacia abajo esta capacidad de decir, che, no es siempre para allá, se puede ir? Excelente. ¿No? Mira, a mí hay una cosa que también me encanta de este apartado de Sun Tzu, que es el siguiente, ¿no? En esa época, como en el Imperio Romano, los propios líderes iban a la guerra con el ejército. Es decir, Julio César fue a la guerra, él encabezaba la guerra, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Si uno hace el estiramiento conceptual y lo trae en nuestros días. Los líderes tienen que dar el ejemplo. No es una obviedad. Es decir, los líderes tienen que estar al frente, tienen que dar el ejemplo porque tienen que inspirar. Yo no puedo, por ejemplo, decir que es importante que trabajemos como líder, ¿no? Que es importante que demos todo e irme a las 4 de la tarde a jugar al tenis a casa, ¿no? Claro. Y dejar a mi equipo laburando, trabajando hasta las 12 de la noche. Es decir, los líderes tienen que dar el ejemplo. No pueden hablar de transparencia si después se corrompen, ¿no? No pueden hablar de respetar lo público si después mandan a sus hijos a la escuela privada y a la salud privada. No pueden hablar de la importancia del esfuerzo si no hay forma de comprobar el esfuerzo a lo largo que te esforzaste, claro, tal cual. Claro, es decir, vuelvo a algo que la verdad que se ha perdido mucho en nuestros días. Se ha perdido en el rum rum de la política, porque después la gente cuando castiga a los líderes con el voto, cuando los castiga, muchas de las veces tiene que ver con esto, con que no los considera creíbles por bastantes cosas, entre otras porque no ven coherencia entre el discurso de los líderes y la imagen más mediática y lo que ellos hacen después en su terreno más privado, ¿no? Porque
también motivo de otra columna, el terreno entre lo público y lo privado en nuestras democracias está totalmente dibujado ya. Entonces yo no puedo Sí, decir, sí, sí. bueno, a ver, me vendo como una persona recontrafiel, ¿no? Y después, o como un pacifista, y después tengo un montón de causas de violencia de género, ¿no? Es decir, Sí, sin duda. los líderes tienen que inspirar a sus votantes y a sus equipos. Y esto de que el agua, acá hay otro subconcepto, ¿no? De esto de que el agua fluye, tiene que ver con que un buen líder tiene que poder, digamos, liderar, inspirar, llevar, dirigir a su equipo, teniendo él, y acá me parece que está el nudo, el objetivo estratégico tiene que estar en la cabeza del líder. Claro. Yo sinceramente creo que si un consultor tiene más facilidad para establecer los objetivos estratégicos que el propio líder, estamos en un problema. El consultor, el experto, tiene que acercar herramientas de análisis, tiene que analizar ese análisis, mira, por acá no, por acá sí. Pero si los objetivos estratégicos los establece el consultor y no el líder, estamos Claro. en un problema. ¿Eh? Sí, El que sí. está siendo conducido, digamos, como agua, es el líder de la mano del estratega, ¿no? No el equipo de la mano del líder, como recomendaba Sun Tzu. Entonces, un líder tiene que, digamos, tomar las principales decisiones. Mira, en línea con eso hay una frase que es un poquitito larga, pero la quiero traer a colación, porque porque hay algo que a mí me gusta resaltar, y es resaltar el hecho de que Agustina, que es consultora de liderazgo público, lo que está haciendo ahora es una clase, ¿no? Esto es una clase magistral. Cualquiera que esté Es un escuchando que ejercicio, quiera. para mí también, ¿eh? Para mí es un Claro, ejercicio. ¿no? Es que cualquiera que quiera tener poder, si escucha, se empieza a tomar. Yo estoy tomando nota, tengo un archivo de Word abierto tomando nota. En algún momento, cuando descubra qué mundo quiero dominar, tal vez lo use. Eh, pero no, y lo quiero traer a colación, porque tiene todo esto que vos decís, que lo decís de tu experiencia. Mirá cómo está acá, ¿no? Dice, los buenos generales se comprometen hasta la muerte, pero no se aferran a la esperanza de sobrevivir. Hermoso. Actúan de acuerdo a los acontecimientos, sin dejarse llevar por las emociones ni quedar confundidos. Cuando ven una oportunidad son como tigres, en caso contrario cierran sus puertas. Su acción y no acción son cuestiones de estrategia y no pueden ser complacidos ni enfadados. Esto es tal cual lo que vos venías diciendo, ¿no? Qué interesante, de decir, el líder plantea la estrategia. O sea, el consultor está para que la estrategia que plantea el líder sea eficaz y eficiente, pero si la estrategia la plantea el consultor, estamos hasta las manos, ¿no? Porque el que ve la oportunidad del tigre es el líder, ¿no? Exacto. Pero además todo esto que estás diciendo me parece que es como el manual perfecto del asesor, ¿no? Mira, vos dijiste, Claro. no se aferran a la esperanza, no se aferran a la esperanza, o sea, se exponen, no se aferran a la esperanza, se la juegan. Claro. ¿Qué más dijiste? Se la juegan, pero no se aferran a la esperanza de sobrevivir. O sea, bueno, si me tengo que ir, me voy. Bueno, ahí está la cosa, ¿no? Ahí hay un nudo que tiene que ver con. El asesor tiene que estar dispuesto a dar todo de sí. A ver, yo, por ejemplo, me pasa en el diplomado bueno, que inventé y que dirijo, ¿no? Sobre liderazgo público. Cualquiera que empieza el diplomado sabe que en la primera clase tiene que responder la pregunta de si quiere liderar o si quiere asesorar. No es una obviedad. Muchas veces quienes asesoran en realidad temen liderar, pero es lo que más desean, y como no se hicieron esa pregunta, terminan compitiendo con su asesorado. Es decir, cuando uno dice, guau, mirá lo que decide mi cliente, ¿no? Qué mal está. O sea, en realidad uno debería plantearse ahí como consultor, como asesor, si no es él o ella la que quiere liderar. Entonces, ¿cuál es mi rol como consultora, como asesora y el de todos los que hacemos este trabajo? Tenemos que poner todo nuestro cerebro digo más que corazón, cerebro de Sí, nuestra sí. parte, porque buena parte de nuestro rol es enfriar. El líder tiene que apasionarse más, está bien, es el que se expone y es el que, digamos, el que va a pagar más costos psicológicos, físicos, personales. Entonces, la función de los asesores es justamente enfriar. Tenemos que poner todo, pero, digamos, no sentir, y esto es importante, es maravilloso este consejo de Sun Tzu, ¿no? No sentir que perdemos todo con la derrota. Por egoístas, por pecho frío, como diríamos en un faro argentino, es decir, por no ponerle el cuerpo, no. Porque no hay nada más difícil, yo lo he vivido en varias oportunidades, y nada más importante que asesorar a alguien cuando pierde. Cuando alguien pierde, muchos asesores desaparecen.
Lo he visto muchas veces, ¿no? Es decir, hasta que llega la elección Sí. tenés un montón de asesores y el día que te comunican el resultado te quedaste con un cuarto de los asesores. Es muy difícil asesorar a alguien que acaba de perder una elección. Pero ahí es donde para mí se juega uno de los grandes apoyos que puede ser un asesor. Tiene que estar dispuesto a dar todo, pero tiene que poder tomar distancia en la emoción, a diferencia del líder, porque el líder no va a tomar distancia. Entonces, el asesor tiene que poder hacer eso. Mira, nos quedan 15 minutos de programa y tengo un montón más. Recién vamos por el capítulo 10, faltan 3 todavía y me quedaron un montón de frases en el tintero, pero en verdad me gustaría ir con una que me parece súper importante y después dejar espacio para una reflexión final. El líder tiene que armar su equipo, ¿no? O sea, en un punto el equipo vos tenés que armarlo también, ¿no? Para laburar con gente de confianza, etcétera. Este consejo, vamos a ver cómo lo podemos traducir al día de hoy para todos aquellos líderes que están comenzando y que quieren armar una fuerza de trabajo, ¿no? Para llegar a un lugar. Dice, si empleas soldados sin seleccionar a los preparados de los no preparados, a los arrojados y a los timoratos, te estás buscando tu propia derrota. Exacto. Hermoso. Es decir, te pregunto entonces, en línea con esto, ¿qué criterio hay que tener para armar un equipo que te siga a la guerra, según Sun Tzu, o bueno, a la competencia partidaria electoral, como estamos hablando nosotros? Exacto. Este otro gran consejo. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Por lo menos en mi forma de trabajar. Cuando el líder se conoce, o la líder se conoce un poco más, ¿no? Es decir, arranca su carrera política o se para de su carrera política diciendo, bueno, empiezo por mí, no por el adversario, no por todo lo malo que es el adversario, empiezo por conocer mi foda, mis fortalezas y debilidades. El equipo, aun cuando yo ya tenga el equipo debería reorganizarse en función del estilo de liderazgo del líder y de lo que el líder necesita. Cuando un líder hace bien el trabajo, es decir, primero empieza por conocerse y conocer su foda, ahí se ordena, uno, la agenda de temas que va a tener, ¿no? Dos, el equipo que lo va a acompañar. A veces uno exige a ton y a son, es decir, a ciegas, le exige al equipo sin tener claro qué es lo que quiere demandar. Y eso destroza los equipos. Entonces, cuando uno sabe quién es y hacia dónde va, puede empezar a pensar en el equipo. El equipo es importante, si vos me preguntás, bueno, a ver, ¿qué talento quiere tener? Suponte que vos me contratás y vamos a trabajar juntos y vos me decís, Agustina, ¿qué talento tiene que tener mi equipo? Yo te diría, bueno, Martín, ¿qué querés hacer? Primero, ¿qué querés hacer? ¿Querés ser candidato a presidente? ¿Querés ser presidente de una compañía? ¿Querés ser secretario general de un gremio? ¿Qué querés hacer? Ahí empezaríamos a trabajar sobre cómo vos ves el poder, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa para vos tener poder? ¿Cuáles son las principales transformaciones? Y una vez que me respondiste todo eso, recién ahí pensaríamos en tu equipo. Tu equipo puede tener gente más o menos preparada, es decir, los soldados que dice Sun Tzu, algunos pueden ser muy arrojados, otros pueden ser más timoratos, algunos pueden estar más formados y otros menos. No está mal, pero el líder tiene que saber identificar a cada uno. No podés confundir los talentos, es decir, tenés que saber qué talento tiene cada uno y qué le puedes exigir a cada uno. No tienen que ser, lo voy a traer un equipo actual, ¿no? Los soldados de Sun Tzu. No hace falta que sean todos arrojados. En los tu equipo como líder, no hace falta que sean todos con un doctorado en Harvard o todos con enorme conocimiento sobre economía. Sí tenés que vos saber quién es quién, cuál es el talento de cada uno y cómo combinarlo. Por ejemplo, un rol poco estudiado y para mí en mi experiencia recontraestratégico de los líderes es un rol que puede ser no muy comprendido desde afuera, son las secretarias y los secretarios. Ese es un rol estratégico. En términos de Sun Tzu, es un soldado poco investigado, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que maneja los estados de ánimo. Las secretarias y los secretarios de los líderes son los que más conocen los estados de ánimo, mucho más que los asesores. Esa es una pieza estratégica en cualquier equipo y es una pieza que tiene que ser mucho más valorada e incorporada a las estrategias de campaña, por ejemplo, o a las estrategias de los equipos. Entonces, es importante que el líder conozca los talentos, sin juzgar, los talentos de cada uno de los integrantes de su equipo y que aprenda a pedirle a cada uno lo que cada uno puede dar.
Pero para hacer eso, un líder tiene que hacer ese laburo primero, ese trabajo consigo mismo. Si yo no conozco mis talentos y no soy tolerante con mis debilidades, poco puedo hacer por los demás en ese sentido, ¿no? Entonces, es un buen ejercicio, sé quien está liderando y nos está escuchando, es un buen ejercicio que empiece por mirar más amorosamente a su equipo, pero a la vez que empiece a detectar qué talentos hay y qué talentos sería necesario incorporar y cómo combinarlos, ¿no? Sí, bueno, me parece importantísimo porque, bueno, no hay un líder si no hay algo que liderar, ¿no? Exactamente, Entonces, exactamente. claro, el equipo en ese sentido es súper Y interesante. ahí Y de vuelta, está haciendo qué bueno esto que vos decís. Sí, dale. no, esto que metiste una cosa que es estratégica. En nuestros días, porque en la época de Sun Tzu, el líder lidera su ejército. En nuestros días nosotros podemos decir, bueno, a ver, el ejército serían los asesores, los que van con el líder en la batalla, en la contienda, y el líder además tiene que liderar a la opinión pública, ¿sí? Claro, tomá. Haciendo ese ejercicio, claro, el líder tiene que liderar a la opinión pública o una parte, y el ejército sería como el equipo, ¿no? Por eso Claro. es importante el tema de que el líder tiene que comprender los talentos y además dar el ejemplo. Primero su propio equipo. Es importante que el líder entrene. Si quiere, mira, hay una cosa que yo he visto mucho que parece una obviedad y no lo es. Difícilmente podés como líder liderar la opinión pública si no podés liderar a tu equipo. Claro. Difícilmente podés tratar, digamos, de sacar lo mejor de la sociedad si no podés tomarte ese trabajo con tu propio equipo, que son los que te soportan y te potencian todo el día. Es decir, empecemos por el principio, uno mismo o una misma y su propio equipo. El resto va a venir por añadidura, pero empecemos por respetar y conocer a nosotros mismos y a la gente con la que trabajamos. No, qué increíble, la verdad que qué increíble, porque yo lo digo en serio, ¿no? Este tipo lo pensó para ir a la guerra en la China imperial del siglo Increíble. IV, y de repente si uno, mirá, no te hablo ni de política, ¿no? Te digo, si uno es director técnico de un equipo de fútbol, Exacto, de la B exacto. Nacional, ni siquiera tiene que encontrar una manera de seleccionar a los mejores jugadores, de darle recompensa a los que se lo merecen, de ver cómo hacer al técnico para que el ego de los jugadores funcione a favor de él. Exacto. Es eso lo que voy que me parece increíble, ¿no? El hecho de que uno dice, no, bueno, el arte de la guerra, el arte de la guerra, está bien, pero el arte de la guerra es porque en esa época era lo único que había. O sea, Exacto. lo único que había en Exacto. esa época era guerra. Pero fíjate Cuando uno dice el príncipe de Maquiavelo, ¿no? Bueno, pero claro, no es más príncipe, ¿no? ¿Para qué lo voy a leer? no, bueno, no, claro. ¿Cómo para qué lo voy a leer? O sea, claro, ¿no? Ahí, ahí Y por me eso no lea parece, Harry Potter, porque no hay magos tampoco. claro, es que a mí me parece, por ejemplo, los que hacemos este trabajo, ¿no? Trabajamos en la política, o en los liderazgos, sobre todo los que venimos de la ciencia política, los que vienen de otros terrenos, pero nosotros, ¿no? Cuando todo se nubla, por lo menos es lo que hago yo, voy a los clásicos. Cuando Sin todo duda. se nubla, voy a esta gente, ¿no? A Maquiavelo, a Aristóteles, voy a los clásicos, a Hobbes, ¿no? A Weber, porque en los clásicos para mí está la simpleza. Está bien, uno puede decir, pero no había democracia, eran sistemas políticos mucho menos complejos, ¿no? Pero la importancia de entender el nudo, la esencia del liderar, ¿no? Yo creo que ahí está, y que trasciende los tiempos, la esencia de lo que significa exponerse uno para llevar a los demás a un destino, que uno considera justo, que uno considera mejor. Ese proceso, a lo largo de la historia, habla de personas que tienen características particulares o que entrenan características particulares, pues yo no creo que uno nazca líder, ¿no? Para mí los liderazgos se trabajan. Estos autores, estos pensadores han detectado qué pasa en ese proceso. Y para mí ahí Claro. está lo maravilloso. Por eso siempre hay que volver a leerlos, ¿no? Ahí está Porque, todo. pero es que hay que volver a leerlos porque, repito, lo que dije al principio del programa, que me parece fundamental. Las situaciones tal vez políticas y sociales eran distintas, pero éramos humanos también en ese momento. Eso, Seguimos siendo humanos y eso no cambió. eso. Liderar es una de las cuestiones más humanas. Por eso hay que ser muy paciente cuando uno asesora líderes, ¿no? Eh, yo creo, por ejemplo, que quien asesora líderes no puede tener una vida prolijísima, haber tenido una vida prolijísima. Es muy difícil. Si uno no es resiliente como asesor, como consultor, es muy difícil ser tolerante con el error del otro.
Y el liderazgo está sometido a mucho error. Por más que tengamos Big Data, por más que tengamos un montón de herramientas, liderar es humano. Perdonar Sí, es sí. divino. No, claro, no, tal cual, tal cual. Y también es parte de la opinión pública, ¿no? Pero lo que digo es muy humano liderar. Por eso hay facetas que han detectado estos pensadores en el siglo V a.C., ¿no? Pienso en Aristóteles también, en Platón, Sí, que claro. también siguen estando vigentes, ¿no? Claro, es que siguen estando vigentes porque ellos eran humanos estudiando humanos. Exactamente. Y hoy seguimos siendo humanos. O sea, y vos hablás de liderazgo. Y yo pienso, tal vez la actitud de liderar es una de las pocas cosas, junto con, por ejemplo, la música Eso. y el arte, que se mantuvieron desde el inicio de la humanidad hasta el día de hoy. O Y sea, además, yo sé que tiene poca mala prensa lo que voy a decir, ¿eh? Mala prensa, ya para cerrar, voy a decir algo polémico, ¿no? dale. Cuando uno lidera, en el siglo XXI es muy difícil que la opinión pública apruebe lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero lo voy a decir igual. Cuando uno lidera hay dos grandes tensiones, ¿no? Una tiene que ver con hacer un sacrificio muy importante de la vida de uno para liderar. Yo sé que en el momento de desconfianza ciudadana que estamos con los líderes de todos los líderes, porque la desconfianza recae sobre todos los líderes, yo sé que muchos ciudadanos cuando uno dice, bueno, es un líder, piensa se corrompe, ¿no? O tiene la vida fácil, o se salva solo o sola. Pero la verdad es que cuando uno lidera es un sacrificio personal muy importante, desde la familia, los tiempos que le va a dedicar a los afectos, hasta la vida que puede tener, ¿no? O sea, hay una cuestión de sacrificio muy importante y a la vez hay un coraje muy importante de exponerse al no permanente. No cualquiera se puede exponer al no permanente. Entonces, hablamos de personalidades que tienen características muy particulares. Los Sí, claro. líderes, los profesores deberían tener otras, ¿no? Casi las contrarias, pero los líderes tienen características muy particulares. Entonces, yo respeto mucho a los líderes, respeto muchísimo los liderazgos y a quien trabaja por su liderazgo, porque todos los líderes, equivocados o no, los que son líderes, tienen una visión de la sociedad o del cambio que quieren hacer que trasciende, diría Maquiavelo, el poder como un objeto, sino es Claro. el poder como un instrumento. Y ahí, Es un, digamos, más allá del margen de error, para mí merecen todo mi respeto, ¿no? es un medio para un fin el poder. Muy Es bien. Agustina, mira, nos queda un minuto de programa, minuto y medio. Me gustaría que le cuentes a la gente, aquellos que leyeron El arte de la guerra y necesitan aplicar sus técnicas de liderazgo al mundo real, ¿cómo pueden contactarte o cómo pueden llegar a tu diplomado? Bueno, tengo varias redes sociales y en todas las redes hay videitos del diplomado para que puedan ver los temas que tratamos. El diplomado básicamente, por eso como oferta, digamos, de academia, no es académica tanto, ¿no? Pero de formación tiene que ver, bastante inédita, y es que todos los que dan clases tomaron decisiones complicadas de poder. Es decir, Bien, hay analistas, pero básicamente quienes dan las clases son personas que tomaron decisiones. Así que dejo mis redes, Agustina Grijera Liderazgo en Instagram, Agustina Grijera en LinkedIn, Agustina Grijera en Twitter y Agustina Grijera en Facebook. muy bien. Bueno, muchas gracias Agustina por A estar vos, hoy con a vos. nosotros. La verdad que bueno, después en Instagram subiremos todos estos datos para aquellos que quieren y les recuerdo que un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta después ganar. Esa es la diferencia entre los que tienen estrategia con los que no tienen planes premeditados. Nos vemos mañana con el Noticiero Mundial. Genial.